Buen día. Bien, esta es la tercera clase de comunicación, ¿sí? Ya vimos el circuito básico de la comunicación, ya vimos las funciones del lenguaje y ahora vamos a ver el circuito ampliado de la comunicación, ¿sí? Para poder entender este tema nos vamos a remitir otra vez al circuito básico, aquel donde tenemos el emisor, que es quien envía el mensaje, que es lo que se dice, el receptor, que es quien recibe el mensaje, el referente, que es el tema del cual habla el mensaje, el canal, que es el medio a través del cual me llega el mensaje, y el código, que es el sistema, el lenguaje que se utiliza para armar el mensaje, ¿sí? Sin embargo, hay una cuestión con esto. Hay una autora que se llama Catherine Kerbrat Orecchioni que criticó este circuito de la comunicación, ¿sí? Y dice que estaba incompleto, que algo le faltaba para que pueda ser realmente funcional, para que pueda ser aplicable a nuestra vida real, ¿sí? E incorporó lo que se conoce como el concepto de competencias. ¿Por qué criticó este circuito de la comunicación? A ver, imaginemos lo siguiente, una situación. Imaginen que a mí me sacan de donde estoy ahora y me llevan a China, por ejemplo, ¿sí? Estoy rodeado de personas que hablan otro idioma, ¿sí? Y yo quiero preguntarle a alguien que pasa por la calle, por ejemplo, eh, por qué calle tengo que ir para llegar a un hotel, ¿sí? Ahí voy a tener un emisor, que voy a hacer yo, un mensaje, que es lo que voy a decir, el receptor, la persona a la cual estoy hablando, y voy a hablar de un tema, me va a escuchar, va a funcionar el canal, y ambos vamos a tener un código. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Me va a entender la persona? No, no me va a entender. Sencillamente porque hablamos idiomas distintos, si no vamos a llegar a comprendernos siquiera. Bueno, Catherine Kerbrat Orecchioni lo que nos dice es, bueno, el circuito básico es muy lindo, funciona en teoría, pero si vamos a la realidad, tenemos que incorporarle algunas cosas más a este circuito para que pueda ser realmente aplicable. Bien, ¿qué fue lo que agregó? En primer lugar, agregó lo que se conoce como las competencias lingüísticas y paralingüísticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de competencia lingüística, tiene que ver con el conocimiento, el manejo del idioma, ¿sí? Y además, fíjense que esto aparece tanto del lado del emisor como del lado del receptor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que el emisor tiene que manejar el idioma, pero el receptor también tiene que tener un manejo aceptable del mismo idioma para poder darse esta comprensión entre ambos, ¿sí? Y cuando hablamos de competencias paralingüísticas, tiene que ver con aquello que no necesariamente refiere a un idioma, pero tiene que ver con otro tipo de lenguajes. Por ejemplo, los gestos que puede hacer una persona, ¿sí? Bien. El siguiente concepto que incorporó fue el de las competencias culturales, que básicamente tiene que ver con el conocimiento sobre el tema del cual yo voy a hablar, ¿sí? Si yo voy a hacer una exposición sobre química, bueno, las personas con las que voy a hablar tienen que tener alguna idea básica de química para poder comprender lo que yo les voy a explicar o a comentar, ¿sí? Significa que sobre el tema del cual voy a hablar, que más o menos haya un nivel básico para que pueda existir una comprensión al respecto, ¿sí? El tercer concepto que incorpora es el de las determinaciones sí o determinaciones psicológicas, que tienen que ver principalmente con la personalidad, el carácter de la persona, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que hablar en una conferencia frente a 300 personas totalmente desconocidas, y va a convenir que sea una persona extrovertida a que sea una persona tímida, ¿sí? Esto tiene que ver justamente con cómo voy a hacer yo. No significa que me va a resultar imposible hacerlo,
pero sí me puede resultar más fácil o más difícil según cómo sea mi propia personalidad. Acá cabe destacar una cuestión. Fíjense que las dos primeras, competencia lingüística y paralingüística, y competencia cultural, se las denomina con el nombre de competencias, mientras que las determinaciones psicológicas llevan el nombre de determinación. ¿Cuál es la diferencia entre una competencia y una determinación? Fácil. Competencia yo la puedo mejorar sin mucha dificultad, ¿sí? A ver, a través del estudio, a través del conocimiento, puedo llegar a tener un cierto manejo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que viajar a Francia, bueno, tengo que aprender francés desde cero. Me anoto en un curso de francés y en un par de meses o unos años puedo llegar a tener un manejo aceptable de eso. Si yo mañana tengo que dar una exposición sobre geografía, me pongo a leer sobre geografía y puedo llegar a tener una idea sobre eso. Ahora, en cuanto a las determinaciones psicológicas, mi personalidad yo no la puedo cambiar de un día para el otro. Mi forma de ser, si yo soy tímido, si yo soy extrovertido, si yo tengo pánico a hablar en público, si bien son cosas que puedo llegar a modificar, demoran y llevan un proceso mucho más complejo que, por poner un ejemplo, estudiar historia para dar una lección mañana, ¿sí? Bien, el cuarto elemento que incorpora son las restricciones del orden del discurso. Tienen un nombre complicado estas. ¿Qué quiere decir básicamente? Significa que en ciertos tipos de comunicación se espera que yo actúe de determinada manera. Se espera que el formato de esa comunicación sea de un determinado modo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una entrevista, ¿sí? Yo soy un periodista y estoy entrevistando a un famoso, lo más probable es que el formato, el orden del discurso en este caso, sea: yo voy a hacer las preguntas y la otra persona va a responder. La atención va a estar en ¿quién? En el famoso que está respondiendo, por lo cual las preguntas van a ser más breves que las respuestas del otro. Y siempre van a ir siguiendo ese orden. Yo le voy a hacer una pregunta, él va a responder, va a ampliar, va a contar lo que quiera decir, después le voy a hacer otra pregunta y así. En cambio, si yo estoy hablando de una conferencia, ¿sí? En este caso, la persona que exponga va a hablar ella durante todo el tiempo hasta que esa persona decida terminar y luego dé espacio a unas preguntas. Si yo estoy hablando de otro tipo de comunicación, por ejemplo, una charla entre amigos, ¿sí? No tiene por qué respetar un orden determinado de quién va a hablar primero, o yo no voy a interrumpir hasta que el otro termine de decir algo y me dé la palabra a mí, ¿sí? Según el tipo de comunicación que se dé, bueno, se va a dar con un formato diferente. Esas van a ser las restricciones del orden del discurso. ¿Qué es lo que se espera que yo haga en determinado tipo de comunicación? Y ahora, todas estas cuatro nociones que se agregan van a combinarse para dar como resultado lo que se denomina como el modelo de producción, ¿sí? Es decir, a partir de la suma de esas cuatro cosas anteriores, yo voy a poder decir lo que quiero decir. Yo, utilizando esos cuatro elementos, voy a generar el mensaje que yo quiero dar, ¿sí? A partir de las competencias que yo tengo, ¿sí? Si no tengo un buen manejo del idioma, bueno, mi mensaje se va a ver condicionado por eso. Pero bueno, va a salir mi modelo de producción, lo que yo digo a partir de las competencias que tengo para poder expresarlo. Y del otro lado, ¿sí? El receptor, que es quien va a tener que interpretar este mensaje, va a utilizar todas esas competencias propias para poder generar lo que se conoce como el modelo de interpretación, ¿sí? Es decir, lo que yo quiero decir va a ser el modelo de producción. Lo que el otro va a entender va a ser lo que surja a través de su modelo de interpretación, ¿sí? Ahí puede llegar a haber una variante
que no siempre lo que yo quiera decir sea lo que diga, a veces por los nervios, que tienen que ver con las determinaciones psicológicas, a veces por no saber utilizar las palabras adecuadas, que tiene que ver con las competencias lingüísticas, ¿sí? O a veces porque no conozco el tema del que voy a hablar, las competencias culturales, y eso va a condicionar mi modelo de producción. Mientras que el otro, si no maneja bien el idioma, por ejemplo, no va a poder entender bien lo que yo estoy queriendo decirle. Ahí se va a ver afectado su modelo de interpretación. ¿Sí? Bien, aquí van a tener las definiciones de todos estos conceptos. Nuevamente, igual que en las clases anteriores, lo voy a dejar unos segundos y después lo voy a sacar. Ustedes, si quieren copiarlo en la carpeta, detienen, pausan el video unos segundos, lo copian y luego siguen avanzando, ¿sí? Bueno, acá vamos a dar un caso de ejemplo para que puedan entender cómo se resuelven las actividades en las que se ve implicado este circuito ampliado de la comunicación, ¿sí? Doy la siguiente situación. La bióloga marina Irene Bernasconi va a dar en Londres una conferencia sobre estrellas y erizos de mar. Asistirán 300 personas al evento, pero como no cuenta con un traductor especializado en el tema y ella maneja el inglés, dará su conferencia en este idioma y no en español. ¿Cuáles son las competencias necesarias para que pueda dar su conferencia, debería decir ahí, con éxito? Bien, en este caso vamos a tener todas las competencias y nosotros vamos a ver qué necesita de cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, de la competencia lingüística y paralingüística, lo que voy a necesitar va a ser un manejo avanzado del idioma inglés, ¿sí? Porque es en ese idioma en el cual va a dar ella la conferencia, ¿sí? Bien, en lo que refiere a la competencia cultural, tiene que ver con el manejo del tema del cual va a hablar, ¿sí? En este caso, el tema del cual va a hablar va a ser estrellas y erizos de mar, por lo cual tiene que tener un conocimiento profundo sobre esa cuestión. Determinaciones psicológicas. A ver, va a hablar delante de 300 personas totalmente desconocidas. Bueno, ¿qué va a ser conveniente? ¿Que sea una persona tímida o que sea una persona extrovertida? Y lo mejor sería que sea una persona extrovertida para poder manejarse en público sin inconvenientes. En cuanto a las restricciones del orden del discurso, ya aclaramos cómo iba a ser en el caso de la conferencia. Ella iba a hablar, va a hablar, va a hablar, va a hablar, y una vez que termine con lo que ella quiera decir, va a llegar el turno de las preguntas de los invitados y luego las respuestas de ella. Bien, y la sumatoria de estos cuatro elementos me va a dar como resultado el modelo de producción, ¿sí? Siempre cuando me toque dar el modelo de producción es eso, es la suma de los anteriores. No hace falta desarrollar más en esa cuestión, ¿sí? Bien, espero que haya quedado claro el tema. Si hay alguna duda me consultan en el foro y que tengan un buen día. Hasta luego.